Descubrí los caminos embrujados donde los traileros desaparecen en la noche. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Pero la curiosidad siempre ha sido más fuerte que el miedo, ¿no? Caminaba por la carretera, la luna apenas iluminaba el asfalto, mi aliento salía en pequeñas nubes de vapor. El frío me calaba los huesos. Miré a mi alrededor. Todo parecía tan tranquilo. Demasiado tranquilo, los rumores sobre esos caminos rondaban por los pueblos cercanos. Se decía que los camiones que se aventuraban por allí nunca volvían. Caminos embrujados, repetían los ancianos. Pero yo, joven y escéptico, pensé que solo eran historias para asustar a los niños. Lo que no sabía era que el horror aguardaba en cada sombra. Entré en la curva donde los árboles se cerraban, casi como si quisieran proteger un secreto oscuro. El silencio era ensordecedor, como si el mundo hubiera decidido dejar de respirar. Miré las luces de mi camioneta parpadear. No puede ser, murmuré. Un sudor frío recorrió mi frente. Entonces, lo escuché, un susurro lejano, como una risa apagada. Me detuve. Mis manos temblaban sobre el volante, las puertas de la cabaña cercana comenzaron a moverse solas. Se abrían y cerraban, creando un eco que resonaba en mi cabeza. El aire se volvió más denso, casi pesado. El miedo se apoderó de mí, pero algo me impulsaba a ir más allá, a descubrir el misterio que las sombras guardaban. Las sombras comenzaron a moverse, sus figuras se alargaban en la oscura penumbra. Algo estaba allí, observándome. Mi corazón latía con fuerza, golpeando como un tambor guerrero. Tengo que salir de aquí, pensé, pero mis pies no respondían. El sonido del viento se detuvo de golpe. Un silencio aterrador llenó el aire. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. No era humano. Era una mezcla de dolor y desesperación. Mi pecho se apretó. Me volví hacia atrás, pero todo estaba oscuro, nada se movía. La sola idea de girar y prepararme para escapar me llenó de pánico, y entonces, lo vi. Una figura emergió de la oscuridad, así, simplemente, como si se materializara de la nada. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y alargada tocó mi hombro, el terror me paralizó. ¿Quién era? ¿Qué quería? El grito de mi garganta se ahogó en un inmenso silencio. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El toque helado de aquella mano me sacudió de la parálisis. Giré la cabeza lentamente y mis ojos se encontraron con un rostro desfigurado por el dolor y la desesperación. Era una mujer, pero no había nada humano en su expresión, sus rasgos estaban distorsionados en un rictus que helaba la sangre. Los ojos, hundidos y vacíos, reflejaban un abismo de sufrimiento eterno. «Ayúdame», susurró con una voz que parecía arrastrarse desde el fondo de un túnel oscuro. El tono era una mezcla entre súplica y advertencia. Las palabras se enredaban en el aire frío, pulsando con una vibración inquietante. No sabía si debía moverme, pero mi cuerpo reaccionó instintivamente. Me aparté, pero no lo suficiente. «No debes estar aquí», gritó de repente, su voz resonando con una intensidad que hizo eco entre los árboles. Las sombras alrededor parecían dormir, pero al mismo tiempo, elevo prosternadas a su paso. La figura se inclinó hacia mí, y el olor a tierra húmeda y descomposición me llenó los pulmones. Su aliento era un susurro de la muerte. Retrocedí aún más, apenas consciente de la camioneta a mis espaldas. En ese momento, el silencio que había cubierto el lugar se rompió de nuevo, un murmullo creciente, como un coro lejanísimo, surgió de entre las sombras. Era un cántico, distorsionado y escalofriante. Las luces de mi camioneta, que había luchado por permanecer encendidas, comenzaron a parpadear violentamente, proyectando sombras danzantes en los árboles. «Vete. No los mires», gritó la mujer, su voz ahora resonando con una fuerza casi sobrenatural.
Sin entender por qué, todos mis instintos me gritaron que tenía que mirar, que debía averiguar quién más estaba presente en la oscuridad. La curiosidad, siempre tan peligrosa, me ganó de nuevo y, con un impulso incontrolable, giré la cabeza, las sombras comenzaron a moverse con una vida propia. Figuras etéreas flotaron entre los árboles, sus siluetas indistinguibles pero imponentes. Mudos y silenciosos, se acercaban como espectros, envueltos en una neblina que parecían exhalar. Las luces de la camioneta se apagaron de un golpe, dejándome completamente a merced de la oscuridad. La mujer gritó otra vez, pero ya no podía escucharla, el cántico se había vuelto ensordecedor, mis pies, una vez más, parecían estar pegados al suelo. La figura femenina retrocedía, y sus ojos reflejaban un temor palpable al acercarse más a aquellos seres ominosos. Tienes que irte. Tienes que escapar. El terror en su voz era contagioso. Entonces, en un instante, las sombras se lanzaron hacia ella. Su grito se cortó, como si una mano invisible hubiera apagado su vida. No, grité al ver cómo la arrebataban, pero la oscuridad ya me tenía en sus garras. Sin pensar, di un paso hacia atrás, dispuesto a correr. Sin embargo, antes de que pudiera girar y huir, un frío intenso me atrapó y no pude moverme. Algo estaba bloqueando mi camino, una fuerza invisible que me mantenía prisionero. El canto se intensificó, y una ráfaga de viento helado me envolvió. Mi corazón latía con desesperación. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué no podía escapar de aquel lugar maldito? Entonces, de entre las sombras brotó una risa, clara y burlona. La misma que había escuchado al principio. La figura se acercó una vez más, sonriendo con una mueca cruel. La luz de la luna bañó su rostro, revelando que no era solo la mujer, había otros a su lado, sus rostros desgarrados en sonrisas macabras. Ya es muy tarde para ti, susurró el más cercano, acercándose aún más. Las carreteras no son solo caminos, son guías hacia la eternidad. Y justo cuando la realidad comenzaba a desvanecerse, un estruendo arrollador resonó entre los árboles, como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una sombra oscura se abalanzó hacia mí con una velocidad aterradora, y todo se sumió en la oscuridad. El frío se intensificó y la oscuridad me envolvió, como un abrigo espeso e inquietante. Un instante después, los gritos de la mujer resonaron en mi cabeza, retumbando en los confines de mi mente. Tienes que escapar. Su admonición se convirtió en un eco persistente mientras mi pulso latía a un ritmo frenético. En ese abismo sin fin, una claridad dolorosa atravesó mi mente, si no lograba escapar, me convertiría en otro rostro más entre las sombras, con un esfuerzo sobrehumano. Mis ojos comenzaron a ajustarse a la negrura absoluta. De repente, un resplandor tenue emergió, delineando lo que parecían ser figuras humanas, pero a medida que el aire se llenaba de un olor agrio y penetrante, me di cuenta de que no eran personas comunes. Era como si sus cuerpos estuvieran hechos de sombras en movimiento, sus ojos brillaban con un destello infernal. Las sonrisas eran grotescas, como si disfrutaran de mi terror. Comencé a retroceder, pero las sombras parecían cambiar de forma, ampliándose y agrupándose, cerrando el espacio entre nosotros. Susurraban entre sí, una cacofonía incomprensible que se agolpaba en mí, llenando mi mente de visiones distorsionadas de la carretera que había dejado atrás, luces parpadeantes, rostros asustados, llamadas a la desesperación. ¿Qué eran? Prisioneros, como yo. Entonces, sentí una mano helada posarse sobre mi hombro, y el terror se intensificó a medida que giré mi cabeza con lentitud. Era otro rostro, igual de deformado, y en sus labios retorcidos se dibujaba una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de una desesperanza infinita. No hagas ruido, susurró con una voz que parecía hecha de cristal quebrado. Ellos lo oirán y querrán jugar contigo también. No puedo quedarme aquí, respondí, mi voz temblorosa y quebrada. Debo salir. Pero mientras las palabras salían de mi boca, los seres empezaron a moverse en una coreografía macabra, acercándose lentamente hacia mí. Su canto, ahora un murmullo ágil, serpenteaba en el aire como si estuviesen preparando un hechizo para atraparme. De pronto, la mirada del ser que estaba cerca se suavizó, como si sintiera una pizca de compasión. Escápate, si puedes, pero no mires. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y advertencia. Los ojos del que lidera, buscan la adoración de los perdidos. Si te ve, ya no habrá regreso.
No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Sin mirar atrás, volteé hacia el sendero, mis pies golpeando el suelo con fuerza, aumentando cada vez más la adrenalina que corría por mis venas. Las sombras me seguían, siempre al acecho, como si estuvieran ansiosas por atraparme en sus garras. El canto resonaba tras de mí, formando un fondo melódico que me empujaba a seguir adelante, a pesar del pánico que amenazaba con paralizarme. Busqué el resplandor de las luces de mi camioneta en la distancia, pensando que podría ser un faro seguro en ese mar de desesperación. Pero cuando finalmente llegué al claro, descubrí que el vehículo no estaba solo. En su interior, algo se movía, una figura oscura se asomaba por la ventana, sus ojos resplandecían como brasas. «No te alejes», gritó la figura, pero cuando giré hacia ella, su rostro se distorsionó, revelando una cara conocida. Era la mujer. Sin embargo, lo que ahora veía no era la desesperación, sino pura avaricia. «No puedo dejar que te escapes», sus palabras se retorcieron en el viento, llenas de un deseo malévolo que heló mi sangre. Detrás de ella, una sombra aún más oscura emergió desde el interior de la camioneta, un ser imponente que parecía alimentarse de la luz, tomando forma, convirtiendo la luz del faro en una tenue penumbra. «Has venido a jugar», susurró, y esas palabras resonaron en mi mente como un estampido, como un eco de derrota. El mismo ser que había sido responsable de la caída de la mujer, su hambre era insaciable. «Corre», grité, pero al mismo tiempo, las sombras se arrojaron sobre mí, y la oscuridad cobró vida, ya no sabía en qué dirección escapar. Sin poder controlarlo, me encontré de nuevo en su abrazo helado. Atrapado, mientras la risa y la desesperación se fundían en un abismo de terror incontrolable. El ciclo apenas comenzaba. El suelo crujía bajo mis pies, cada paso resonando como un lamento en la penumbra. Las sombras se agitaban a mi alrededor, casi con vida propia, sus cuerpos oscuros revirtiendo cualquier atisbo de luz que intentara filtrarse. Podía sentir su aliento frío acariciar mi nuca, una advertencia de que el juego ya había comenzado. «No puedo mirar», repetía para mí, como un mantra, mientras mis ojos se mantenían entrenados al frente. La camioneta, antaño un refugio, se convertía ahora en una trampa invisible. La mujer, cuya figura se balanceaba entre lo familiar y lo terrorífico, se acercaba a mí lenta pero decididamente, sus manos alzadas como si pretendiera atraerme hacia ella. «No lo entiendes», gruñó con una voz que vibraba con el eco de la locura. «No es cuestión de escapar, es cuestión de ver». «¿Ver qué?», grité, desesperado mientras el tentáculo de alguna sombra se alargaba hacia mí, haciendo que un escalofrío me recorriera. Ya no podía discernir si la mujer había sido una víctima o un cómplice. A mis espaldas, una risa profunda y burlona resonó, como si el aire mismo se burlara de mi miedo. «Eres un peón más, un hilo en este tejido», dijo la sombra que parecía estar al mando, una figura que ondulaba y cambiaba de forma, como el humo de un fuego que se extingue. «Pero cada juego necesita un premio». Los ecos de su voz se multiplicaron, reverberando en las sombras que danzaban a mi alrededor. Mi respiración se tornó entrecortada mientras intentaba recordar algo, alguna forma de salvarme de este horror. Pero era como si una niebla espesa hubiese invadido mis pensamientos, robándome la claridad y la esperanza. De repente, una idea luminosa emergió entre la desesperación, la linterna de mi camioneta. Las sombras mostraron temor por la luz, como criaturas nocturnas que huyen al amanecer. Con esas visiones titilando en mi mente, retrocedí un paso hacia la camioneta y, antes de poder cambiar de opinión, lancé la mano hacia el interior, buscando la linterna. Los gritos de advertencia de la mujer y el susurro seductor del ser al mando se unieron en un clamor aterrador. «No la enciendas». Pero ya era demasiado tarde. Mi mano se cerró sobre el asa fría de la linterna, extrayéndola en un movimiento abrupto. Me giré, y lo que vi me paralizó, siluetas emergieron de la oscuridad, danzando y retorciéndose, pero en el centro de toda esa confusión, vi al ser líder, con sus ojos ardientes fijos en mí. El brillo de la linterna iluminó su rostro distorsionado, un cráneo vacío con un halo de luz que parecía alimentarse de su aversión. Su risa se convirtió en un grito de furia mientras sombras explosivas se arremolinaban a su alrededor, pero no eran solo sombras, eran figuras de cuerpos perdidos, atrapados en la misma red de desesperación. Con un movimiento desesperado, encendí la linterna. Un rayo de luz cortó la oscuridad, creando un abismo entre nosotros. Las risas se transformaron en lamentos, y pude ver con claridad las caras de los que habían sido tragados por la noche.
Corre, gritó un hombre en el grupo, su rostro marcado por el desespero. No pareces uno de ellos. De inmediato, la oscuridad comenzó a retroceder, por unos momentos, mientras las sombras gritaban de pavor. Pero el ser al mando no estaba dispuesto a perderme. Desde la distancia, extendió sus manos y un temblor recorrió el suelo, como si la tierra misma se rebelara contra mi intento de huida. Con la luz en alto, corrí, mi corazón palpitante resonando en mis oídos, mientras la penumbra cerraba filas tras de mí. Pero un rugido resonante sacudió el aire y el patético aliento de la noche me susurró al oído: tú no puedes escapar. Eres parte de este ciclo ahora. Pero en ese momento, cuando la esperanza parecía desvanecerse, tropecé con algo blando, un abrigo de oscuridad que permanecía a mis pies. Era el cuerpo de otra víctima, empapado en tinieblas, cuya expresión helada en el rostro me dijo que esto no había hecho más que comenzar. Con un grito ahogado, miré hacia la linterna, y el horror se materializó. Ante mí, en lugar de asustarse, la oscuridad comenzaba a reconstituirse, una forma monstruosa emergía del abismo. Tenía una mirada fija, enorme, y lo que parecía ser una sonrisa desgarradora. Era el líder, y estaba más cerca de lo que pensaba. Todo se detuvo. La luz parpadeó y sentí que las sombras me tragaban, confundiéndome con los gritos desesperados que elevaron una sinfonía de terror. En ese momento, supe que el verdadero juego acababa de comenzar, y ya era parte de él. Sin poder moverme, supe que pronto tendría la visión que tanto temía y que quizás ya nunca saldría de este lugar. La linterna temblaba en mis manos, y con cada parpadeo, la realidad parecía desmoronarse a mi alrededor. La figura que emergía de la oscuridad no era solo una manifestación de mis miedos, era el epítome del horror, una criatura formada de pesadillas colectivas. Con ojos que ardían como brasas, me miraba fijamente, y su sonrisa se estiraba, desdibujándose a los lados de un rostro demacrado y roto. Te estaba esperando, susurró, y su voz tembló en el aire, un lamento atrapado entre la vida y la muerte. En ese instante, supe que mis intentos de escapar habían sido en vano. Las sombras no solo retrocedían por la luz, se aglomeraban a su alrededor, como un coro oscuro dispuesto a seguir a su líder. Las figuras atrapadas en la penumbra comenzaban a perder sus contornos, transformándose en rostros que reconocía de otras noches, otros lugares, todas las víctimas atrapadas, condenadas a un ciclo interminable de desavenencias. No puede salir de aquí, gritó una de las sombras, un niño que había renunciado a su esperanza. No lo olvides, tú también estás atrapado. Mi respiración se tornó errática, el pánico pulsando en mis venas. No, grité, empujando la linterna hacia adelante como si la luz pudiera expulsar a la oscuridad. Pero al instante me di cuenta de que no solo estaba rodeado de oscuridad, las sombras parecían alargarse, tomar formas grotescas que parecían incluso burlarse de mí mientras se arrastraban por el suelo. En un instante fugaz, divisé algo en el trasfondo. Un destello de movimiento. Un espacio betunoso donde la luz de mi linterna parecía rechazar al infinito. Era una puerta, una abertura que se hacía más evidente entre el caos. Sin pensarlo, di un paso atrás, y el ser líder empezó a moverse, pero ya era demasiado tarde. Debía correr hacia la apertura, con un impulso sobresaliente, corrí, sintiendo la presión del aire frío que se aferraba a mi piel como si quisiera detenerme. Las sombras aullaban, desesperadas por retenerme, y el aliento helado de la mujer seguía resonando en mi mente. No entiendes, es cuestión de ver. Pero ¿qué era lo que debía ver? Aceleré el paso, saltando sobre cuerpos sin vida, las figuras conocidas que parecían gritar en silencio, sus labios moviéndose en una mueca de sufrimiento constante. La abertura se acercaba cada vez más, pero una sombra, más oscura y densa que las demás, se interpuso entre la linterna y la puerta, extendiendo un brazo huesudo y temible. No te vayas, clamó con una voz que era el eco de 1000 almas en pena. ¿Qué harás en el exterior? Aquí, en nuestra prisión, tienes un propósito. Ser parte de esto es el único alivio de tu sufrimiento. Al oír esas palabras, dudé por un fugaz instante. Pensamientos terribles comenzaron a ocupar mi mente. ¿Qué sucedería si decidía quedarme? Pero el grito del hombre que me había instado a correr resonaba en mi mente, y en un acto de desesperación, levanté la linterna y concentré la luz justo en la sombra. Un grito ensordecedor retumbó en la penumbra. La sombra se encogió, pero antes de que pudiera avanzar, el líder se abalanzó sobre mí con rapidez sobrehumana. La luz titiló de nuevo y, en la confusión, sentí su fría mano sobre mi brazo.
Que la oscuridad te consuma, exclamó, mientras sentía la esencia de mi ser desvanecerse y sucumbir a un aterrador abrazo helado. Con una fuerza renovada, giré y, al instante, el mundo se fragmentó. La luz parpadeó. Con un último susurro, me enfrenté a la elección entre la luz de la linterna y el abismo oscuro. De pronto, un crujido resonó a mis espaldas, seguido del sonido que parecía ser un grito de libertad. Al mismo tiempo, las figuras atrapadas se alzaron, levantando sus brazos hacia el vacío. La sombra líder se desvaneció, llevándose consigo una parte de mi ser, mientras la linterna crepitaba en mi mano como un alma luchando por mantenerse viva. Antes de que pudiera darme cuenta, la abertura se cerró y un abismo oscuro se formó ante mí. Una corriente de viento helado me golpeó, empujándome de regreso a la oscuridad. Pero en mi corazón, sentí que una luz aún luchaba por escapar, un puñado de esperanza en un mundo opaco. Sin embargo, el murmullo de la sombra se intensificó, y su risa se convirtió en una orquestación macabra, convirtiéndose en un grito ensordecedor que llenó mi cabeza. Bienvenido de nuevo, resonó la voz del líder, y su forma se rehízo ante mí, ahora más poderosa que nunca. Los caminos embrujados permanecían, y por más que anhelara huir, comprendí que todo había sido un ciclo eterno, una red de destinos interconectados que jamás podría romper. Mientras el horror se cernía, la penumbra me engulló de nuevo, y una revelación desgarradora me golpeó. Tal vez, la única ver que me quedaba era cómo convertirme en parte de esta oscuridad eternamente. El eco persistente de su risa resonaba en mi mente mientras la oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, moldeándose en formas retorcidas que susurraban secretos de pesadillas pasadas. Aquella linterna, que una vez me brindó algo de consuelo, parecía ahora un frágil punto de luz en un océano de terror. La criatura del horror, el líder de las sombras, se desvaneció ante mí, pero su esencia permanecía, fluyendo a través de las sombras, alimentándose de los gritos ahogados que llenaban el aire. Mientras intentaba recuperar la compostura, la luz de la linterna comenzó a titilar, a veces brillante, otras oscura. Era un reflejo de mi propia lucha interna. Escuché otro susurro, esta vez más claro, como un delicado canto que me llamaba a un rincón del inframundo. Era una melodía envolvente, tirando de mí como un magnetismo fatal. Un terror siniestro se reveló en mí, y con cada paso que daba, la atmósfera se volvía más densa, como si las propias sombras intentaran atraparme en su abrazo. Ven, Thelma te necesita, decía el suave eco. Reconocía ese nombre, ese eco de esperanza entre la desesperación. Era una voz que pertenecía a una amiga perdida, desaparecida en este reino de tinieblas. La angustia me invadió, y mi linterna proyectó destellos míseros que apenas lograban iluminar el camino. Con cada paso, la voz se intensificaba, un hilo de emoción que temía dejar ir, guiándome hacia un estrecho pasillo donde la penumbra parecía bailar. A medida que avanzaba, el ambiente presentaba nuevas formas de horror. Figuras retorcidas giraban en la penumbra, cada una portando rasgos conocidos y ojos vacíos que parecían seguirme. Eran mis recuerdos, colectivamente transformados, prisioneros de su propia tristeza. No te acerques, advertían al unísono, susurros de advertencia que desnudaban la verdad de mi propia realidad. Pero la voz de Thelma guiaba mi impulso, la luz de la linterna empezó a temblar de nuevo y, de repente, un grito desgarrador rompió la armonía del canto. No era solo un eco, sino un lamento punzante que atravesaba el aire. No te quedes, gritó una sombra emergente que tomó la forma de una figura familiar. Era el niño al que había visto antes, los ojos llenos de desesperación. No debes seguirla. Es una trampa. De un tirón, el espíritu oscuro se abalanzó hacia mí con garras afiladas. En un acto desesperado, levanté la linterna, y en su brillo, el rostro de Thelma se dibujó en la penumbra, transformándose en un espejo de dolor. Ten cuidado. Ellos te engañan, yo no estoy aquí, suplicó, pero su imagen se desvanecía en la negrura, desgarrada por el eco del grito de la criatura que se alimentaba de la expectativa. La criatura, más imponente que nunca, surgió de la oscuridad con un estallido de violencia, el eco de sus risas insolentes resonando en las paredes de mi mente. No puedes salvarla, nunca podrá salir. Aquí, eres parte de ellos, susurró, mientras la linterna se oscurecía, dejando solo un tenue resplandor que me atraía hacia el abismo. Sin pensarlo, giré sobre mis talones e intenté escapar, los brazos gritantes de mis recuerdos atrapándome en una prisión de dolor y desesperación.
Pero el camino de regreso estaba cubierto de sombras viles que se retorcían, devorando las últimas porciones de luz que intentaba sostener. De repente, un inmenso ruido de crujidos reverberó detrás de mí, como si el espacio mismo se estuviera conjurando para atraparme. Con horror, noté que una puerta se formaba en la distancia, desdibujando la propia realidad. «Thelma», grité, buscando su voz entre el caos. La criatura desató un grito que congeló mi sangre. «Para siempre perdido», susurró, y, en ese instante, la apertura se amplió, un horizonte de luz parpadeante que parecía prometer la salvación. Pero un frío abrumador me envolvió, sintiendo como la oscuridad intentaba arrastrarme de nuevo, incapaz de elegir entre avanzar hacia la luz o caer de lleno en el abrazo de la sombra. Este instante de indecisión se transformó en una revelación aterradora. La puerta se cerraba, y con ella, las vidas de aquellos atrapados en este ciclo eterno. En un último intento, alargué mi mano, sintiendo la fría brisa de la oscuridad acechando mis sentidos, pero entonces, un grito desgarrador resonó a mis espaldas. «No. No te vayas». Cuando me giré, el rostro de Thelma apareció por un breve instante, marcado por el terror y la desesperación. Su forma era ahora parte de la oscuridad. Con horror me di cuenta de que cada ser que había conocido estaba atrapado en esta red de sombras. El último destello de luz de la linterna se extinguió, y ante mí, solo quedaba el abismo. La oscuridad se apresuró hacia mí, implacable. Todo se desvaneció. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, se percibió un murmullo emergente en las tinieblas, como una cuerda vibrante en un escenario macabro. El ciclo comienza otra vez porque ese eco parecía tan familiar. Las sombras lanzaron su abrazo final, y en un último grito que clamaba por salvación, supe que la verdad estaba a punto de revelarse, una revelación que nadie podría haber anticipado. Un sopor helado envolvió cada rincón de mi ser mientras flotaba en la nada, arrastrado por ecos y susurros que atravesaban las fronteras de la realidad y el desvarío. Cada latido de mi corazón reverberaba como una campana, un último llamado al despertar, pero las sombras parecían haberse adueñado de mi esencia, convirtiéndome en partícipe involuntario del desfile macabro de aquellos que habían sido devorados por la oscuridad. En un instante que se sintió eterno, un parpadeo brilló en el aire, un resquicio deslumbrante que generó una grieta en el tejido del horror. Aquella fractura era como un espejo donde los recuerdos giraban, llenos de aceptación y abandono. Entre ellos, vi las sonrisas de quienes habían sido mis amigos antes de que la oscuridad los reclamara. De repente, una visión de una antigua carretera surgiendo del polvo me asaltó. Imágenes rápidas pasaban frente a mí, camiones que desaparecían entre neblinas densas, luces parpadeantes que se extinguían en la oscuridad, y una figura que una vez fue amiga, ahora convertida en sombra y lamento. Era Thelma. Sus ojos reflejaban la desesperación, su imagen desgarrada por los remolinos de ese vasto abismo, convirtiéndose en una advertencia silenciosa. De pronto, el murmullo se intensificó, resonando con voces de almas perdidas. Caminos embrujados, repetían en un timbre desgarrador, cada repetición como un sorgo que humeaba en las tinieblas. La verdad que me acechaba, una revelación que no podía procesar, danzaba manchada entre las formas oscuras. Todo está interconectado, resonó un eco profundo, vibrando en la médula de mi ser. Las sombras comenzaron a cambiar, transformándose poco a poco en figuras que trataban de ser conocidas. Intenté distinguir a aquellos que me rodeaban desde la penumbra, pero sus rostros eran solo visiones distorsionadas, caricaturas grotescas atrapadas en un ciclo sin fin. El niño que me había advertido anteriormente apareció de nuevo, todavía ansioso. No te dejes engañar. La luz no siempre es salvación, a veces es solo otra trampa, advirtió, extendiendo su mano hacia mí como si esperase que respondiera. En ese instante, un dolor punzante atravesó mi pecho. Recordé a Thelma, su risa, su calidez, y el instante en que fue engullida por las sombras. Con cada recuerdo, cada fragmento de amor y pérdida, sentí como la oscuridad igualaba mis emociones, queriendo convertirlas en un eco de desolación. Tienes que decidir, porque ellos están observando, dijo la voz del niño, convirtiéndose en un susurro en la penumbra. Las sombras se congregaron, un manto oscuro arrastrándose, cubriéndome por completo y oscureciendo todo sentido de dirección. La puerta que había visto anteriormente era un espejismo, y el eco de mi propia lucha se hacía cada vez más fuerte. Sin aviso, el viento gélido comenzó a aullar, empujando a aquellas figuras hacia mí, como si el abismo mismo decidiera que era el momento de reclamar a su presa. Entonces, el crujido de un suelo quebrándose resonó, abriendo un profundo agujero entre el suelo y las sombras.
De él surgió un rugido que resonaba como una promesa de maldad, formando una onda expansiva que me sacudió hasta lo más profundo. Pequeñas figuras, vestigios de almas atrapadas, comenzaron a escurrirse hacia el abismo, llevadas por un hambre voraz. «¡Ayúdame!», gritó una voz angustiada. Era evidente que algunos de los ecos de aquellos que alguna vez amé estaban allí, pero su llamada se convertía en una mueca distorsionada a medida que se acercaban al borde de la caída. La criatura grotesca se erguía, un engendro de desesperación y rabia que se alimentaba de la confusión, luchando por recuperar el control. Recordé en las penumbras el destello brillante que había visto, una salida. «¡No se vayan!», grité, tristeza y dolor ardiendo en mi pecho, cada nota una desesperada llamada a regresar. Pero mis palabras fueron ahogadas por el rugido de la oscuridad que abrumaba el paisaje, tragándose todo a su paso, justo cuando creí que el abismo me abrazaría. Sentí una mano fría alrededor de mi muñeca. Era la mano del niño, tirando de mí hacia la luz. No todos están perdidos. Hay un camino, pero debes ser capaz de ver sin miedo. El eco de esas palabras resonó como una verdad contundente. Miré hacia el abismo y vi un fulgor destellante. Era tenue y pequeño, pero palpable. En ese momento supe que mi lucha no estaba concluyendo, sino que estaba comenzando nuevamente. «¿Cómo es posible?», pregunté, sintiendo la presión de las sombras creciendo a mi alrededor. El niño sonrió levemente, aunque su risa no se asemejaba a la de los otros ecos. «Nadie escapa de la oscuridad sin enfrentarse a sus propios demonios. Debe ser el faro». Al soltar su agarre, el rostro del niño se distorsionó entre la penumbra. «Pero recuerda, a veces, el verdadero terror se encuentra en las decisiones que debes tomar». En ese instante, las sombras estallaron alrededor de mí, arremolinándose, y antes de que pudiera reaccionar, fueron engullida en la vorágine de caos. La luz comenzó a tambalearse, el abismo avanzaba, pero yo había decidido mi próximo paso. La búsqueda por Thelma se tornaría en la búsqueda de mi propia luz, mientras el abismo se alzaba para llevarse la esperanza. Pero algo más profundo, más antiguo, empezaba a florecer ante mis ojos cegados por la oscuridad. De pronto, sentí un abrumador grito en el aire a mi alrededor. «Tú también te volverás parte de nosotros», resonó, un eco de lo que el futuro me tenía reservado. Y mientras la negrura me consumía una vez más, supe que mis decisiones eran solo el principio de un nuevo ciclo de terror. Caminé sobre el suelo agrietado. Ese mismo abismo helado que se había tragado mis recuerdos, ahora parecía un laberinto de desesperación. Los ecos de risas distorsionadas y lamentos atrapados eran el telón de fondo mientras avanzaba con la mente turbia, alimentada por fragmentos de terribles visiones que no podía sacudir. La luz tenue que había visto antes todavía brillaba a lo lejos, un faro salvaje en un mar de oscuridad. Al mismo tiempo, la presión de las sombras me seguía, susurrando promesas y amenazas, cada una como un arpón que se clava más hondo en mi psique. «No huyas», decían en un tono que parecía atrapar mis propios pensamientos, «es solo el principio». Los recuerdos de Thelma me asaltaban con una intensidad renovada, sentí su ausencia como un vacío gélido en el estómago, una fuerza que tiraba de mí. El niño había mencionado enfrentar los demonios, ¿sería esta la forma en que había de empezar, reviviendo los momentos previos a su desaparición? De pronto, el paisaje a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las sombras no solo se movían, sino que adquirían formas conocidas, personificando mis peores temores. Caminé por un sendero que antes había recorrido, un claro paradoja en un entorno que debía ser una miasma de desolación. Allí estaba el viejo restaurante donde solíamos detenernos, ahora desmoronándose y vomitando olor a podredumbre. Las ventanas estaban rotas, y detrás de cada cristal, individuos sin rostro se asomaban, burlándose de mí. «No puedes escapar del regreso», rieron en coro, una marea de susurros que se desvanecían en la humedad del aire. Reviviendo un último momento en ese lugar, mi mente se llenó de una angustia palpable, la última promesa que hice a Thelma antes de que el abismo la absorbiera, y cuando giré sobre mis talones, una sombra más concreta se deslizó fuera de la penumbra. Era el niño, su rostro más pálido, lleno de un temor incontestable. «No mires atrás», advirtió, interrumpiendo mis pensamientos. «Las sombras se alimentan de tus temores». «No hay otra opción», respondí con un hilo de voz, «debo encontrar a Thelma». El niño frunció el ceño y, por un momento, vi un destello de algo antiguo y desesperanzador en sus ojos. «Allí no habrá redención, lo que buscas está más allá de lo que puedes imaginar. Deberás decidir, su luz o la tuya».
El suelo tembló, y de repente, el suelo se abrió, dejando al descubierto un vórtice rugiente que amenazaba con engullir a ambos. Me lancé hacia el niño y extendí mi mano, pero él retrocedió, atrapado entre dos mundos. Es ahora o nunca. Vas a decidir. A pesar de la oscuridad que me apretaba, el fulgor en la profundidad parecía llamarme, reverberando en mi ser. No puedo dejarla, exclamé, y de repente, la visión de Thelma se dibujó nítidamente en mi mente. Su sonrisa, vacilante en el aire, me indicaba que, incluso en el abismo, aún había esperanza. La tormenta a mi alrededor crecía. Las sombras danzaban y retumbaban como un verdadero caos. Sin embargo, entendí que la decisión que debía tomar no solo afectaría a Thelma, cambiaría el rumbo de mi alma. Enfrenté al vórtice, decidido a saltar hacia lo desconocido. Pero en el último instante, sentí una mano helada en mi brazo. El niño había regresado, ahora fusionando pasado y presente. Si cruzas eso, nunca volverás a ser el mismo, advirtió. Y justo cuando lo decía, las formas sombrías comenzaron a cobrar vida, rodeándonos como un enjambre pulsante de envidia y odio. Voy a salvarla, aunque me cueste mi luz, grité, empujando al niño hacia atrás, y me lancé hacia el abismo. La caída fue interminable, un descenso torcido hacia lo inexplicable. Las voces resonaban de nuevo, bienvenido al sendero de lo que has perdido. El terror se apoderó de mí, y en un instante de claridad, comprendí que había encontrado la verdad. Los ecos de mi propio grito se perdieron en la vorágine oscura, mientras el abismo comenzaba a reclamarme. Y en aquel penúltimo instante, una figura emergió en la distancia, su rostro cubierto por una bruma misteriosa, que apenas podía distinguir. Estás aquí, al fin, bienvenido al sendero que nunca termina, dijo una voz melódica, pero implacable, y así, la sombra frente a mí se disolvió, revelando un paisaje aterrador que jamás podría haber concebido. Una carretera interminable se extendía bajo un cielo carmesí, y con ella, el eco de Thelma resonaba entre las sombras, implicando que la verdadera pesadilla estaba apenas comenzando. Avancé por la carretera serpenteante, con el suelo hirviendo de color y textura, como si cada paso empujara a la superficie las historias ocultas de aquellos que habían desaparecido. Las luces parpadeantes a lo lejos no eran más que espejismos, susurros que prometían consuelo pero solo ofrecían más preguntas. A medida que caminaba, la sombra de Thelma continuaba surgiendo de las profundidades de mi mente. Podía escuchar su risa, resonando como un eco lejano, interrumpido por suspiros lastimeros que cada vez se hacían más intensos. Vuelve, decía una voz detrás de mí, abrumadora y seductora, no estás destinado a estar aquí. Me giré rápidamente, pero solo la oscuridad respondió, arrastrando consigo cualquier vestigio de luz que había quedado en la penumbra. La carretera se tornó abruptamente en un sendero difuso, y la vegetación, retorcida y hollada, me hizo sentir como si estuviera caminando por las entrañas del mismo lugar que una vez amé. De repente, una figura emergió entre los árboles, un hombre de rostro demacrado, con visiones de locura en sus ojos brillantes. No te detengas, murmuró con un tono arrastrado, ellos vendrán por ti. ¿Quiénes?, pregunté, mi voz resonando en el profundo silencio que nos rodeaba. Pero él solo sonrió, mostrando un dentado y oscuro vacío en su boca. Ellos saben que has cruzado, dijo con una risa amarga que se mezcló con los crujidos del calmo paisaje, no pude evitarlo. La curiosidad se despejó como la bruma de la mañana. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está Thelma? Su mirada se oscureció, y el aire se volvió denso, como si las sombras estuvieran escuchando, saboreando mi confusión. Ella está aquí, pero no como piensas, murmuré mientras el hombre comenzaba a desvanecerse, como humo llevado por el viento. Espera, grité, dándome cuenta de que algo terrible estaba a punto de suceder. Me volví con desesperación hacia la carretera, donde me pareció ver un destello de luz. Sin embargo, conforme me acercaba, la luz se transformó en una sombra oscura que se arrastraba, tomando forma y susurrando mis secretos más profundos. Un chillido desgarrador rompió el silencio. El eco se deslizó por mis venas y retumbó en mi pecho. Un grito que no era solo mío. Era una multitud, un coro de almas perdidas, advierto que ya no estaban atrapadas, sino recién liberadas. Y en medio de aquel clamor perturbador, una figura se dibujó entre las sombras, con una risa siniestra que resonaba con el aire pesado. Eres un necio al esperar redención, dijo con un susurro ampuloso, una voz que vibraba con la distancia de 1000 secretos. En ese instante, sentí una punzada en el pecho.
¿Era el eco de Telma susurrando o era el abismo llamando? Unos pasos resonaron detrás de mí. Las sombras comenzó a moverse, formando figuras distorsionadas que danzaban, acusadoras. Que no te engañen, repetían al unísono, como un mantre desesperado. Ven con nosotros, déjalo ir. Fue en ese momento cuando vi a Telma, aunque su forma era etérea y suponer, vestida con el terror de una pérdida eterna. Extendía su mano hacia mí, pero su mirada estaba cargada de tristeza y sufrimiento. No lo hagas, por favor, dijo con el aliento entrecortado. Tú no puedes salvarme de esto. Desesperado, volví a mirar a la sombra que se retorcía frente a mí. ¿Quién eres?, grité, sintiendo que el aire se enfriaba. A medida que me respondía, la figura comenzó a tomar forma, revelando un rostro que resonaba con las profundidades de mi ser. Soy lo que queda de todos los que nunca regresaron, dijo, sus ojos brillando con una luz que prometía tanto como advertía. Soy lo que has dejado atrás. ¿Estás listo para enfrentar lo que tú mismo has decidido olvidar? Sin un momento, un viento helado se lanzó hacia mí, llevándose la luz, y en el oscuro abismo que se abrió bajo mis pies, una verdad desgarradora comenzó a revelarse. La carretera crujía, las sombras reían con voces familiares. Alcé la vista, atrapado entre esta nueva revelación y el eco persistente de Telma. No, grité, mientras la oscuridad se movía para devorarme, y justo cuando mi pie tocó el borde de la caída inminente, el rostro de Telma se desvaneció, dejándome con el horrible reconocimiento de que aún no había terminado. Antes de que el abismo me reclamara, su voz resonó por encima del caos: el camino ha sido trazado, tu destino es irreversible. Y así, el vórtice de sombras y la angustia de mi elección tomaron forma en el horizonte. Sin vuelta atrás, cada eco prometía la verdad que aún teníamos que descubrir. El terror había tomado su giro final. Desperté sumido en la oscuridad, como si jamás hubiera abandonado aquellas carreteras embrujadas. La negrura era un manto pesado, burlón, aplastante. Mi mente aún palpitaba con los ecos de aquella última elección, había cruzado el abismo, pero parecía que el ciclo nunca acabaría. La visión de Telma se desvaneció dejando un retazo de confusión y dolor que palpitaba en mi pecho. Un silencio sepulcral me rodeaba, y la sensación de ser observado crecía como una sombra intrusa. Me incorporé, intentando comprender dónde me encontraba. Un frío glacial se deslizaba por mi piel, y cuando traté de mover mis pies, el suelo parecía tragarse mis pasos, un terreno lleno de lamentos y promesas rotas. A mis espaldas, una voz conocida me susurró con un eco desgarrador: has vuelto, amigo. Era el niño, el guía perdido que había encontrado en la penumbra. Sus ojos, ahora completamente oscuros, miraban a través de mí, como si viera mis temores más profundos. No puedes pensar que has escapado. Este es el fin. Sus palabras resonaban como un eco de la ira de aquellos que habían caído en la oscuridad. ¿Qué quieres decir?, balbuceé, sintiendo mi bravura desvanecerse. Debo encontrar a Telma. El niño sonrió, pero su expresión era una mezcla de lástima y burla. Ella ya fue parte de esto. Al igual que tú. Cada alma que has perdido se convierte en un ladrillo más en esta construcción de horror. Estaba atrapado en un laberinto de refugios y sombras, mi mente zumbaba con la comprensión de lo inocente que había sido al buscar su luz. El terror se convirtió en una viscosa ansiedad que comenzaba a deslizarse desde la nuca hasta el corazón. Las sombras a mi alrededor comenzaron a transformarse, doblándose en figuras familiares. Un murmullo creció, y con él, la intensidad del horror. No, grité, al ver las caras de aquellos que una vez conocí. Todos se habían vuelto parte de esta oscuridad, en un arrullo de risas que evocaban antiguos recuerdos. Al frente, una figura destacaba entre las sombras, una versión de Telma, atrapada entre la agonía y la claridad, la sonrisa distorsionada al borde del sufrimiento. Nosotros somos el precio de tu curiosidad, se elevó el coro. Cada paso que tiendes cierra el ciclo. Y cada víctima se une a este reino. La verdad me golpeó como un martillo, y supe que todos aquellos que había amado habían caído por mi ambición desmedida. Este no era solo un camino. Era una trampa, un pozo sin fondo donde las almas se encadenaban unas a otras. A cada risa perturbadora se unía un lamento, un recordatorio de que mi búsqueda había condenado a otros. No murmuré, sintiendo el peso de cada palabra que pronunciaba. Me di la vuelta para huir, pero las sombras me rodearon.
No hay escapatoria, dijo la voz del niño. Ahora lo entiendes. La luz es una ilusión y la oscuridad es tu verdad. Cada paso que intenté dar se convirtió en una lucha. Sus caras me observaban, y el horror de las decisiones tomadas me envolvía con cada respiración. La única esperanza que había alberga se desvanecía, pues el eco de mi propio grito resonaba contra la imperecedera oscuridad. Retrocedí mientras ellos se acercaban, pero la risa se tornó en un grito. Las sombras alargaban sus manos, tocando mi piel, absorbiendo mi esencia. Alzo la voz, no permitiré que esto sea así. Pero apenas recé un nuevo amanecer. Al final, cuando la desesperación se hizo insostenible, me di cuenta de la más escalofriante verdad. En esta existencia interminable, solo podían haber dos destinos: convertirme en guardián del horror o unirse a aquellos que ya eran parte de esto. La elección no era mía, el ciclo nunca se rompió. Su abrazo era eterno, y mientras la oscuridad me reprochaba por mi insensatez, comprendí la última línea de este juego: no solo regresaste, sino que te convertiste en nosotros. La risa se desvaneció en un lamento que se volvió un eco perturbador, y la oscuridad reclamó lo que había sido suyo desde el comienzo.